Listo, se está iniciando la grabación. Iniciamos, doctor. Buenas tardes, señores magistrados y auxiliares de justicia del Poder Judicial y del Ministerio Público. La Academia de la Magistratura les da la más cordial bienvenida a la conferencia virtual de ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo a cargo del doctor Vicente Alberto Queiram-Poma Arroyo. Previo, daremos lectura a un resumen de su trayectoria profesional. El doctor Vicente Queiram Poma es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú, cuenta con un máster en Economía y Regulación de los Servicios Públicos y Libre Competencia por la Universidad de Barcelona, España, así como con el grado de doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor principal en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido miembro de la Comisión de Protección al Consumidor número 3 de Indecopi y vocal del Tribunal de Solución de Reclamos de Usuarios de Ausitel. Es autor de diversos artículos especializados en materia de derecho administrativo. Le cedemos el uso de la palabra, doctor Vicente Alberto Cagampoma, por favor, para dar inicio a la Muchas gracias, conferencia. Karen. Gracias, gracias. Sí se me escucha, ¿no es cierto? Perfecto. Ok. eh, Gracias por la invitación y las coordinaciones realizadas. Yo encantado de tener esta oportunidad para poder conversar sobre un tema que creo resulta importante debatirlo y más aún si son con las personas que están en el seno del Poder Judicial, del Ministerio Público y evidentemente que sea promovido por la Academia de la Magistratura. El tema de la ejecución de las sentencias, en este caso en el marco del proceso contencioso administrativo, seguramente es uno de los temas más importantes y claves para poder lograr eso que se busca, ¿no? en un Estado constitucional de derecho, que es la tutela judicial efectiva. Entonces, yo he preparado una presentación. Les pido que, Karen, te pido por favor, espérame un ratito, que me confirmes si se logra ver la presentación. A ver, vamos a ver, veo que está cargando. Es un presi, espérame un segundo. Ahora sí. Vamos a. Em, Fíjense, la ejecución de las sentencias es uno de los temas que más peliagudos tiene el proceso contencioso, incluso cuando veamos la evolución de las normas y las decisiones que se tomaron en la implementación en el proceso contencioso administrativo, vamos a advertir cómo los intereses que tiene el Estado, ¿no? Que se basa en un principio de equilibrio económico financiero del propio Estado versus tutela judicial efectiva, ha terminado teniendo algunas decisiones de corte político y esto evidentemente ha involucrado o una evolución o en algunos casos involución, ¿no? Ustedes están viendo en pantalla los temas que vamos a ver, la ejecución de la sentencia, la doctrina jurisprudencial obligatoria que tenemos, la ejecución de las obligaciones de dar suma de dinero, que sin lugar a dudas digamos, son los casos que interesan con mayor, son los temas más vinculados a la ejecución de sentencia, ¿no? Porque cuando en el contexto de un contencioso administrativo, el Poder Judicial obliga o establece una sentencia y le pide algo a una administración pública, por ejemplo, de declarar la nulidad de un acto administrativo o de declarar eh, a través de un acto administrativo la satisfacción de las pretensiones que solicitan que solicita el demandante, el administrado, el ciudadano, y que puede ser el otorgamiento de una licencia, de un permiso, de una autorización. La administración pública, en la medida que está en el uso de sus facultades y sus potestades, no va a tener ningún inconveniente, ¿no? El problema es cuando se presentan en realidad
ejecución de obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Estado tiene que pagar algo? Ahí se presentan los problemas y es donde seguramente los casos de ejecución de sentencias contra el Estado en el marco de un contencioso administrativo resulta relevante analizar. Y, y luego, no sé si nos dé el tiempo, pero ver también el caso de la nueva ley de procesal de trabajo. ¿Por qué? Porque hay algunos casos que se están viendo en ese ámbito, que están vinculados evidentemente a cuando se demanda al Estado va en la misma lógica de si el juez o la jueza le pide al Estado pagar algo al que lo demandó y terminó ganando, declarándose fundada la demanda, ¿no? Entonces, vamos a ver el derrotero. Yo le decía a Karen que el tiempo que me voy a tomar son unos 50 minutos, 55 minutos para que luego demos paso a las preguntas y poder cerrar sin ningún tipo de inconveniente. Entonces, aquí parto con eh, una cita de el profesor Giovanni Priori, ¿no? En este libro, Comentarios a la Ley de Proceso Contencioso. eh, ¿Tendría razón de ser un debido proceso cuando no se va a poder aplicar ni ejecutar la sentencia? Y se responde, no, no sería un debido proceso, ¿no? Entonces, claro, esto tiene que ver con qué buscamos en un Estado constitucional de derecho cuando pensamos en la ejecución de las sentencias en términos generales, ¿no? Eh, la, y fíjense, tiene que ver con lo que establece la propia Constitución y esto hay que ser muy claros de cuáles son las premisas de las que partimos, ¿no? En un Estado constitucional de derecho, en el artículo 43 establece de la Constitución que el Estado está sujeto al principio de división de poderes. Y a veces no somos muy conscientes de lo que involucra el, este artículo 43 y cómo se vincula con el proceso contencioso administrativo que está en el artículo 168, ¿no? ¿Por qué? Porque en el artículo 168, 148, perdón, se hace mención a que los actos que causan estado, ¿no? Son sujetos a revisión. Pero claro, el trasfondo, y si sistematizamos el artículo 148 con el 43 y le damos una lectura desde una perspectiva de Estado constitucional de derecho, involucra que la división de poderes se materializa justamente en este mecanismo de control que se ha establecido en nuestro ordenamiento jurídico de todas las actuaciones de las administraciones públicas a través de un control ejercido por un poder distinto, ¿no? Al del poder ejecutivo de las administraciones públicas, por el poder judicial. Y en el ejercicio de una función distinta a la función administrativa, que es la función jurisdiccional. Entonces, claro, si hacemos una lectura conjunta de lo que establece la división de poderes y el artículo que permite el control de las actuaciones, y ojo, y aquí hay que ser enfáticos, no solo son de los actos administrativos, ¿no? No solo es una revisión de legalidad, no es una instancia de revisión o control de legalidad, no es una instancia o un ámbito de control que involucra plena jurisdicción. Eso es el contencioso administrativo. Y para llegar a ese punto, no ha sido sencillo, ¿no? No ha sido sencillo. Ustedes saben muy bien, si hacemos una revisión de toda la data, hay un par de artículos que les sugiero revisar. Uno del profesor Jorge Danós, que habla justamente sobre la evolución del contencioso administrativo en el Perú, y justamente el libro del profesor Giovanni Priori, que tiene todo el trabajo que se realizó en la comisión que elaboró la ley de proceso contencioso administrativo. Ustedes van a poder revisar en estos artículos, en estos trabajos,
de cómo es que en el Perú el llegar a tener o a configurar un proceso contencioso administrativo no ha sido sencillo, ¿no? Y el antecedente más cercano es el Código Procesal de 1993, que entró en vigencia en 94, donde se separaban 6 artículos específicos para una revisión o una configuración de un proceso que involucraba una revisión de actos administrativos, ¿no? Recién va a ser con la Ley de Proceso Contencioso Administrativo 2002-2003 que se va a configurar un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, donde involucra un control no solo de los actos administrativos, sino también de otras actuaciones de la administración, que incluye la inactividad. O sea, vale decir, si la administración se queda en silencio, se queda paralizada, no responde, entonces también se puede ejercer mecanismos de control, ¿no? Entonces, claro, desde esa perspectiva y partiendo de esas premisas donde el contencioso administrativo involucra mecanismos de control que hacen operar el principio de separación de poderes, la pregunta es, oye, ¿y qué incidencia tiene la ejecución de sentencia? O sea, hemos hecho y hemos establecido toda una configuración para que se pueda controlar a la administración pública y para eso hemos ideado y hemos establecido en sede jurisdiccional un mecanismo a través de 2 instancias, incluso con casación, para que cuando se llegue al final y una de las partes, que en este caso es importante señalarlo, es el Estado, y si se ve perdido o si pierde el proceso, la pregunta es, ¿y qué sucede cuando llegamos a esa etapa donde el Estado tiene que cumplir con lo que ordena el Poder Judicial en este marco de control, ¿no es cierto?, de la actuación de las administraciones públicas? Entonces, claro, va a involucrar la ejecución de la sentencia esa etapa de cierre de círculo, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta. Y aquí ustedes pueden advertir 2 artículos importantísimos o un artículo importantísimo con 2 incisos, ¿no? El 139, que está vinculado a la función justamente jurisdiccional, y el inciso 2 que establece ninguna autoridad puede modificar las sentencias ni retardar su ejecución. La pregunta es, ¿qué está pasando en el Estado para que las distintas administraciones públicas no estén cumpliendo con lo que se dice o lo que se ordena por parte del Poder Judicial? Porque claro, yo les decía, ¿no? Hay que separar y delimitar el problema que existe cuando se obliga a una administración por, porque el juez declara la nulidad a un nuevo pronunciamiento o para que de repente le reconozca el ejercicio de determinados derechos o satisfacción de intereses, no pasa nada. El problema es cuando nos metemos o cuando el Poder Judicial se mete con el bolsillo o con el dinero del erario público, ni siquiera las administraciones públicas, sino es con el erario de la nación. ¿Qué pasa cuando el Estado pierde un caso, un proceso donde se establece una obligación de dar suma de dinero? Ahí se generan los inconvenientes. Y el inciso 3, con el derecho a la tutela jurisdiccional, ¿no? ¿Qué pasa con la tutela jurisdiccional efectiva si después de todo un proceso que suele ser largo, ¿no? 6 años, 8 años, 10 años, hasta 14 años. ¿Qué pasa cuando después de haber, y ojo, sin dejar de tomar en consideración la etapa en sede administrativa? Porque en sede administrativa pueden haber transcurrido también un par de años mínimamente. Entonces, ¿qué sucede después de haber pasado 2 años en sede administrativa, luego ir al Poder Judicial y estar en un promedio entre 5 años, 4 años? El juez mm, resuelve, te da la razón, obliga al Estado a pagar y no paga, ¿no? Entonces, estamos hablando de un cumplimiento del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, eh, eh, y la respuesta es no, ¿no? Se va a vulnerar este derecho a la tutela jurisdiccional efectiva. Pero ¿qué es la tutela jurisdiccional?
Es obligación de que el Estado articule todos los medios procesales posibles para la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos. Ah, interesante, ¿no? Que articule todos los medios procesales, o sea, establece garantías a través del proceso, pero cuando esté involucrado y pierde él en el proceso, no se aplique esta regla. Ah, no, pues la tutela jurisdiccional efectiva involucrará que también cuando el Estado está en un proceso y lo pierde, deba cumplir para dar el ejemplo y justamente se garantice la institucionalidad de estos mecanismos que son, que se establecen para la defensa de los derechos e intereses de los ciudadanos, ¿no? Impone el siguiente mandato, ¿no? Los medios procesales que se articulan deben ser plenos y efectivos. Todo esto como un tema preliminar. Hay una casación interesante, la 1346-8-2024, reciente, ¿no? Que es interesante porque en un caso, en materia tributaria se están dando últimamente sentencias muy, muy interesantes. Esta es una, ¿no? Dice, sin perjuicio del caso concreto, esta sentencia establece una doctrina jurisprudencial obligatoria enfocada en la ejecución de sentencias firmes dentro de los procesos contenciosos administrativos. ¿Y de qué va? ¿No? El incumplimiento de sentencias judiciales firmes por parte de las entidades administrativas. Esto crea un esquema circular donde un ciudadano gana un juicio, pero la administración emite una nueva resolución contra el ordenado, forzándolo a iniciar un nuevo y largo proceso judicial sobre un asunto que ya habría sido decidido. ¿Qué es lo que está pasando? Que el Estado, como se dice en el argot, ¿no es cierto? No sabe perder. Busca los mecanismos para que eso que le está exigiendo el Poder Judicial lo desnaturalice. Entonces, en esta casación, ¿no? Se establece la doctrina jurisprudencial de cumplimiento obligatorio y se establecen las siguientes reglas, ¿no? Que refuerzan los poderes del juez o la jueza, estableciendo lo siguiente, ¿no? Competencia exclusiva. Bueno, el juez que vio el caso en primer grado es el único competente para resolver el conflicto de acuerdo a la ley de proceso contencioso. No procesos nuevos. El juez debe declarar nulos los actos administrativos que contradigan la sentencia firme dentro del mismo proceso de ejecución sin que el ciudadano tenga que iniciar una nueva demanda. 3. Poder coercitivo. El juez debe usar todas las medidas necesarias para remover obstáculos y sancionar maniobras dilatorias que impidan el cumplimiento de la sentencia. Ojo, esto es importante porque no solo se aplica para aquellos casos donde la administración tributaria, desnaturalizando la orden del Poder Judicial, inicia un nuevo proceso o quiere reevaluar el caso y alarga, ¿no es cierto?, esa decisión que debería tomar. Esto también se puede aplicar para los casos en los que la administración, teniendo una orden de dar suma de dinero, no lo hace. Y claro, aquí el mensaje es también para los órganos que controlan, siguen procedimientos disciplinarios contra los magistrados, ¿no? Porque hay casos en los que se han iniciado procedimientos administrativos disciplinarios de manera totalmente eh, injusta, voy a ponerlo en esos términos, a magistrados que han querido cumplir con este ejercicio del poder coercitivo y se han iniciado disciplinarios porque al frente el que debe cumplir es el Estado, ¿no? Prohibición de archivo, el proceso no puede ser archivado mientras existan partes de la sentencia pendientes de cumplimiento. Pero esto se da para los casos, como le digo, generales. Ahora, la pregunta es, ¿cuál ha sido la evolución? Y ustedes van a advertir aquí que yo les decía en la parte introductoria, el tema no ha sido sencillo, ¿no? El tema ha involucrado una serie de normas que se han ido dando en el tiempo y las vamos a revisar en este momento, ¿no? Vamos a poner como hito el Código Procesal Civil de 1993, ¿no? Donde hay que tener en cuenta que en el 648
se establecía cuál es la lista de los bienes inembargables de forma general, ¿no? Y en el numeral uno se decía los bienes constituidos en patrimonio familiar sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 492. Esto se modifica y se incorpora un inciso, perdón, un numeral, el numeral uno, y se incluye, se sustituye el artículo y se pone como numeral uno que son inembargables los bienes del Estado, ¿no? En el Código Procesal Civil de 1992 estaba lo que ya hemos leído y se sustituye este artículo y se incluye en el artículo, en el numeral uno son inembargables los bienes del Estado. Y aquí fíjense, se desarrollaba, ¿no? Las resoluciones judiciales o administrativas consentidas o ejecutoriadas que dispongan el pago de obligaciones a cargo del Estado solo serán atendidas con las partidas previamente presupuestadas del sector al que correspondan. Entonces, claro, aquí el mensaje, y les pido por favor que tomen en cuenta y tomen nota de esto que es el inicio de la madeja, ¿no? Ese es el inicio, el hilo de la madeja que se va a ir extendiendo en el tiempo. ¿Qué es lo que le preocupa al Estado? ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que le preocupa al Estado? Concretamente, ¿qué es lo que le preocupa al Ministerio de Economía y Finanzas? ¿Qué es lo que le preocupa al Tesoro, a la Hacienda? ¿Le preocupa que el dinero, y ojo que siendo objetivos esto tiene ciertos argumentos, ¿no? Lo que le preocupa al Estado es que cuando en un proceso una administración pública pierda, se ponga en riesgo el presupuesto que se ha planificado para el cumplimiento de sus funciones. Entonces, ustedes imagínense, voy a poner un caso de un ministerio como el Ministerio de Educación, que tiene el cumplimiento de sus funciones, es brindar el servicio o la provisión del servicio público de educación y lo hace a través de los colegios públicos y para esto se asigna presupuestos anualmente. Entonces, claro, ¿qué sucede si un conjunto de docentes le gana al Ministerio Público o a un colegio determinado, una UGEL determinada? Y la pregunta es si se obliga a esta administración pública a pagar, ¿qué es lo que podría pasar, por ejemplo, con el presupuesto planificado y asignado para que se cumpla con el servicio público de educación, ¿no? Entonces, claro, bajo esta lógica, lo que señalaban en el Código Procesal Civil es los bienes del Estado son inembargables. ¿Qué significa? Que no puede haber en un proceso contencioso administrativo la posibilidad de que se embargue ningún tipo de bien del Estado, ni mueble, ni inmueble, ni tangible, ni intangible. Y para el cumplimiento de las resoluciones judiciales o administrativas, consentidas o ejecutariadas, el Estado tiene que presupuestar. Entonces, ¿esto qué significa? Se notifica la sentencia y lo que debería hacer la administración pública es proceder, ¿no es cierto?, a informar al órgano correspondiente para que se coordine a través del Ministerio de Economía y Finanzas y para los siguientes años presupuestar el monto que habría perdido. Claro, esto que parece lógico desde una perspectiva administrativa de funcionamiento del Estado puede generar injusticias si tomamos en cuenta que la persona que litigó contra el Estado estuvo ya años esperando y la pregunta es, oye, y la tutela judicial efectiva involucra el cumplimiento de la sentencia en plazo razonable, ¿no? Y aquí nos establece en cuántos periodos o en cuántos años se podría presupuestar el pago al que ganó el proceso. Y la pregunta es, ¿cuáles son los incentivos que tienen las administraciones para presupuestar? Debería ser en el año siguiente, en el presupuesto pago de deudas y no tener ningún tipo de inconveniente. ¿Eso sucede? Bueno, eso no sucede. ¿Qué es lo que sucedió en el caso concreto? Meses, o sea, no pasó ni un año. En unos meses, el Tribunal Constitucional
emitió una sentencia en el 30 de enero de 1997 que declara inconstitucional esta ley que modifica el artículo 1 del 648 del Código Procesal Civil y con esto y en el análisis es una sentencia que creo merece ser revisada. Son dos sentencias que hablan sobre el tema de ejecución de sentencias, sobre el tema de cuáles son los bienes embargables y no. Esta es la más importante, es la primera, y hace una distinción pues entre los bienes del Estado que son de dominio público y de dominio privado, ¿no? Oye, no todos los bienes pueden ser considerados bienes de dominio público o inembargables. Y aquí, y esto es algo que yo lo he mencionado varias veces, el Tribunal Constitucional, en una sentencia importante, emblemática, ¿no? Donde declara inconstitucional este numeral donde se señala que todos los bienes del Estado son inembargables, comete un pequeño error, ¿no? Un pequeño gran error. El pequeño gran error es que se constituye una comisión o se pide constituir una comisión encargada de proponer al Congreso proyecto de ley que determine los bienes de Estado que pueden ser materia de embargo. Que claro, la pregunta es, ¿puede haber un listado de bienes del Estado que pueden ser materia de embargo? La respuesta es no, porque todos los días, ante la Superintendencia de Bienes Nacionales están afectando o desafectando bienes como bienes de dominio público o bienes de dominio privado. Entonces, claro, tener una lista apunta a algo que materialmente va a ser imposible y ha sido tan imposible, fíjense, que desde el 30 de enero del 97 o desde el momento en el que se notifica esta sentencia hasta la fecha, esta comisión no ha hecho trabajo alguno, creo que se constituyó, pero el trabajo ha sido imposible de ejecutar, ¿no? Ya luego daré algunas opciones de qué es lo que se podría hacer o qué propuestas se podría dar, ¿no? Elaborar esta relación de bienes del Estado es en realidad algo que es imposible de ejecutar. Van a pasar varios años, el 2001. Y acá cuando ya se tenía la ley de proceso contencioso administrativo, van a haber algunos antecedentes e incluso algunas normas que van a detener la vigencia de la ley, ¿no? Este decreto de urgencia 019-2001, y fíjense ustedes de dónde proviene la preocupación, otra vez, del erario público, del Ministerio de Economía y Finanzas, de Hacienda, ¿no? A través de este decreto de urgencia, temiendo lo que el efecto que podría tener la ley de proceso contencioso administrativo, se declaran que los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el sistema financiero nacional constituyen bienes inembargables. Los depósitos de dinero existentes en las cuentas del Estado en el sistema financiero nacional constituyen bienes inembargables. Esto es como si hubiese, haber, eh, digamos, después de procesos, el Poder Judicial a través de los jueces en ejecución de sentencia, vayan a terminar pues asaltando las cuentas y todos los depósitos financieros del Estado y los dejen sin dinero porque los procesos los podría perder el Estado, ¿no? Imagínense, o sea, esta es una norma que parte de la sospecha de que el Estado, primero, va a perder los casos y segundo, que va a tener que cumplir de manera obligatoria, ¿no? Entonces, aquí se constituye una comisión encargada de proponer al Congreso proyecto de ley que determine los bienes de Estado que pueden ser materia de embargo, ¿no? ¿Se acuerdan esa obligación establecida por el Tribunal Constitucional? El 2001, o sea, 4 años después, como se reactiva el tema del contencioso administrativo a través de la comisión que está elaborando la ley, eh, eh, se reactiva la comisión y que es pues algo que ya les he dicho, algo materialmente imposible, ¿no? Establecer esta lista de los bienes del Estado.
Esta situación no quiso modificar, se quiso modificar a través del texto original del artículo 42 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. Se da en ese contexto, es una norma previa, regulando el procedimiento y derogando la Ley 26756 y el Decreto de Urgencia 019-2001, porque iba a ser una ley de Congreso, ¿no? La 27584, garantizando de esta manera el efectivo respeto al derecho a la tutela jurisdiccional de los particulares. Esta intención de la ley, ¿no?, que regula el proceso contencioso, disgustó al Ejecutivo y motivó el inconstitucional decreto de urgencia 136-2001, donde se amplía el plazo de entrada en vigor de la ley de contencioso y regula el proceso contencioso, publicado el 21 de diciembre del 2001, ¿no? Fíjense, o sea, lo que se establecía en el 019 quiso ser arreglado por la ley del proceso contencioso administrativo, y eso hizo que la ley se suspendiera. Esta es la norma, el artículo 42 original, ¿no? El artículo que establece la ejecución de obligaciones de dar suma de dinero, y se señalaba, por eso la derogación del 019 que he mencionado, ¿no? Cuando la sentencia ordene el pago de una cantidad de dinero, el demandante podrá proceder conforme a las normas del Código Procesal Civil sobre medidas cautelares para futura ejecución forzada con la finalidad de garantizar el cumplimiento de la sentencia mientras se cumple con el procedimiento establecido en los incisos 2, 3 y 4. ¿Qué establecían los incisos? Establecía un procedimiento. Cuando las entidades fueran condenadas en la entrega de una suma de dinero, la tesorería o dependencia encargada debería realizarlo conforme al mandato judicial si hubiere disponibilidad presupuestaria. Fíjense, o sea, aquí la comisión que elabora la ley de proceso contencioso es muy cauta, ¿no? Y dice, a ver, administración, si tú tienes dentro de tu presupuesto, por ejemplo, alguna actividad que presupuestaste y no la realizaste, y por lo tanto tienes un presupuesto libre, que puedes utilizarlo para otras actividades, por ejemplo, el pago de tus obligaciones, oye, eso involucra disponibilidad presupuestaria, ¿no? O si de repente, como sucede, por ejemplo, con algunos organismos, ustedes, por ejemplo, si conocen los organismos reguladores, los INERMIN es un organismo que todos los años, ¿no? Porque cobran, digamos, para poder funcionar el aporte por regulación, que es un porcentaje de los ingresos de todas las empresas que supervisan, que es del sector minero energético, imagínense ustedes todo el dinero que hay ahí. Entonces, claro, de lo recaudado, que son 600 millones, o si Sinelmin utiliza 300 millones y hay un saldo de 300 millones que a fin de año lo que hacía era donarlos al ministerio para algunas actividades que involucren, por ejemplo, electrificación rural. Ojo, no estoy diciendo que la disposición de estos recursos sea para fines distintos a los que tiene el Estado, son para fines evidentemente de interés público. Pero, ¿qué sucede si una administración, por ejemplo los INELMIN, pierde un proceso y teniendo esa cantidad de disponibilidad presupuestaria que no la va a utilizar ese año, no paga a un justiciable, no paga a un particular? Claro, se genera una situación que evidentemente no nos gustaría que suceda, ¿no? Y eso era el 42.2. Ahora, ¿qué pasa si no sucede o si no tiene esta disponibilidad presupuestaria? El 42.3. Si para el cumplimiento de la sentencia fuera preciso alguna modificación presupuestaria, se iniciará la tramitación respectiva. Ah, entonces, si tú tenías presupuestado para una actividad y para no tener inconvenientes, tienes que hacer la modificación presupuestaria para incluir dentro del pago de deudas, hazlo dentro de los 5 días de notificada, hecho que deberá ser comunicado al órgano jurisdiccional correspondiente. Fíjense, el 42.2 y el 43.3 prácticamente partían de la buena fe de las administraciones o de los funcionarios de las administraciones públicas para poder cumplir con las sentencias. 42.4. Transcurridos 4 meses de la notificación sin haberse efectuado el pago,
se dará inicio al proceso de ejecución de resoluciones judiciales previsto en el 703 y siguientes del Código Procesal Civil. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público conforme al artículo 73 de la Constitución. Este numeral zanjaba lo que ya el Tribunal Constitucional había advertido en la sentencia de 1997. ¿En qué sentido? En el sentido de que en la ley se le está señalando al Poder Judicial qué se puede embargar y qué no. Entonces, lo que le está señalando, y aquí hay, por eso yo siempre en la Academia de la Magistratura, a los jueces que ven contencioso administrativo o los que están involucrados con esta materia, siempre les digo, esto es teoría. ¿Por qué? Porque hay que saber cuáles son los bienes de dominio público, ¿no? Claro, los bienes de dominio público, recuerdo artículo 73, pueden ser recursos naturales, bienes naturales, o los bienes artificiales, los que siendo una creación por parte de la sociedad, pueden ser embargados, pero lo que hace el Estado es decir, oye, los voy a afectar como bien de dominio público, un inmueble, un terreno, un vehículo, dinero, etcétera, pero pasando previamente por un procedimiento de afectación como bien de dominio público, porque su finalidad va a ser cumplir o va a estar relacionada con una función administrativa. Entonces, claro, en ese sentido, al ser un bien de dominio público, no puede ser embargado. El Palacio de Justicia, el Palacio de Gobierno, el Palacio Municipal son edificios, ¿no es cierto? Construcciones que están afectadas como bienes de dominio público. Ustedes se acuerdan, y hay un caso bien interesante, y que hago paréntesis, esta es una anécdota, ¿no? Cuando ingresó al poder este, Pedro Castillo, y en su mensaje presidencial señaló que no iba a utilizar la casa de Pizarro y que no iba a ejercer la función gubernativa desde el Palacio de Gobierno. Ustedes saben cuál fue la reacción, y fíjense, de la burocracia, ¿no? De la administración pública, fue afectar algo que no estaba hecho, el Palacio de Gobierno como un bien de dominio público porque no lo estaba. Claro, no era necesario, pero ¿qué sucede si un presidente, por ejemplo, dice, oye, ¿saben qué? Voy a disponer que el Estado se deshaga de este bien porque se le llama la casa de Pizarro, ¿no? Entonces, claro, ante la afectación del bien, esto ya resulta inembargable. Esa es la lógica de tener un bien de dominio público frente a un bien de dominio privado. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de que no se puedan embargar los bienes de dominio público? Que los bienes de dominio privado del Estado sí pueden ser embargables. Tanto los bienes muebles, inmuebles, tangibles e intangibles. Y aquí viene el gran tema, ¿no? ¿Cuáles son los bienes muebles o inmuebles que pueden ser objeto de embargo? Los que no estén afectados como bien de dominio público. Por ejemplo, si el Poder Judicial, que también puede estar en un proceso, y lo pierde, claro, los bienes de dominio público, el Palacio de Justicia, todas las sedes de las Cortes Superiores, todos los edificios donde funcionen las instancias del Poder Judicial, las secretarías y demás órganos administrativos, tendrá que haber, ¿no es cierto?, el aparato burocrático del Poder Judicial haber afectado esos bienes como bien de dominio público. Y si de repente el Poder Judicial eh, tiene un edificio, y que puede suceder, que no está cumpliendo o sirviendo para el cumplimiento de la función jurisdiccional, ni función administrativa alguna, ni auxiliar, sino más bien lo que está haciendo el Poder Judicial lo está alquilando a privados, ¿no? Y es un edificio, pues, que la verdad le genera algunos ingresos y esos ingresos le sirve para determinados asuntos, ¿no? Particulares, propios de la función jurisdiccional. Oye, ese edificio que lo está alquilando a terceros, ¿puede ser considerado un bien de dominio público? La respuesta es no. Y si quisiese afectarlo,
cuando se le va a preguntar en este procedimiento para qué fines, para cumplir qué fines, seguramente si dice se está alquilando a privados, no se le va a permitir afectarlo como un bien de dominio público. Entonces viene a ser considerado un bien de dominio privado. Eso en el caso, y las municipalidades, y por ejemplo la Universidad de San Marcos, para poner un caso de una universidad pública, ¿no es cierto?, que puede perder un proceso, muchas casonas del centro de Lima que están en condición de alquiler basadas en el Código Civil, ¿no? Pertenecen a la Universidad de San Marcos y no están siendo utilizadas como aulas, como laboratorios, como centros de investigación. Ah, entonces son bienes de dominio privado. O municipalidades que tienen, por ejemplo, algunos terrenos, ¿no es cierto? Terrenos seriazos que no están cumpliendo con un fin o de repente dineros directamente recaudados. Y ahí ha habido toda una discusión, ¿no? Sobre el dinero directamente recaudado, ¿no? Entonces, hay, de acuerdo a este 42.4, se le da la opción al Poder Judicial para sí afectar bienes que no son de dominio público, sino son bienes de dominio privado del Estado. Adicionalmente, antes de que transcurran 3 meses de la notificación sin haberse cumplido el mandato, la entidad podrá proponer alguna otra modalidad de pago de cumplimiento de la sentencia en la forma menos gravosa para la hacienda pública. Fíjense, todo parte de la buena fe y todo parte de que la administración va a querer cumplir con la sentencia y no que va a realizar acciones para evitar el cumplimiento de la sentencia. Esta propuesta será juzgado y este es el artículo original, ¿no? Pero luego, como le decía, se emitió el decreto de urgencia suspendiendo la vigencia de la ley y se modifica el artículo 42. Se restituye la vigencia, fíjense, de la ley 26756 y del decreto de urgencia 2019-2001, ¿no? Y se modifica en este sentido el artículo 42, ¿no? Ejecución de sentencias. Las sentencias en calidad de cosa juzgada que ordenen el pago de suma de dinero serán atendidas única y exclusivamente por el pliego presupuestario en donde se generó la deuda bajo responsabilidad del titular del pliego. Entonces, aquí hay cosas interesantes. Primero, y fíjense que esto, desde el punto de vista teórico, es interesante porque va contra la teoría del órgano, ¿no? Lo que hace el Estado es señalar, eh, cada entidad tiene personería jurídica y cada una responde como entidad y no involucra al Estado. Entonces, hay un pliego, tú respondes con ese pliego. Oye, pero espera, si es el Estado el que está perdiendo, es la administración pública la que está perdiendo, ¿por qué haces una individualización? Hay todo un tema teórico interesante que analizar, ¿no? Pero además dice, bajo responsabilidad del titular del pliego, y su cumplimiento sería de acuerdo al procedimiento que a continuación se señala. Entonces, hay una modificación en el gorro, ¿no es cierto?, de este artículo 42. La Oficina General de Administración o lo que haga sus veces del pliego presupuestario deberá proceder conforme al mandato judicial y dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. Fíjese, dice, deberá proceder conforme al mandato judicial y le exige algo adicional, dentro del marco de las leyes anuales de presupuesto. Entonces, esas leyes anuales que quisieron mantener ese decreto de urgencia 019, por ejemplo, ¿no? Y donde el concepto es, oye, no te metas con el dinero público. Entonces, claro, aquí ya, si ustedes se dan cuenta, es una redacción solapada, evidentemente, no es evidente, valga la redundancia, no, 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 mm, hay que manejar todas las normas del Sistema Nacional de Presupuesto, ¿no? Para saber que en el detalle están se están generando todas las barreras para poder ejecutar la sentencia, ¿no? En el caso de que para el cumplimiento de la sentencia el financiamiento ordenado en el numeral anterior resulte insuficiente, el titular del pliego presupuestario
Previa evaluación y priorización de las metas presupuestarias, podrá realizar las modificaciones presupuestarias entre los 15 días de notificada. Claro, ustedes pongan pagar una deuda o ejecutar una actividad. Van a decir, oye, si es el titular del pliego, va a decir, yo antes de pagar una deuda, prefiero salir en la foto, no me importa poner una primera piedra, pero que se ejecute el presupuesto de acuerdo a lo que hemos quedado. O sea, yo no quiero que venga un tercero como un juez, una jueza que me pida pagar algo que debo y más aún en un proceso que he perdido. De existir requerimientos que superen las posibilidades de financiamiento expresadas en los numerales precedentes, los pliegos presupuestarios bajo responsabilidad del titular del pliego, mediante comunicación escrita de la Oficina General de Administración, hará conocimiento a la autoridad judicial su compromiso de atender tales sentencias en el ejercicio presupuestario siguiente, para lo cual se obliga a destinar hasta el 3% de la asignación presupuestal que le corresponde al pliego por la fuente de recursos ordinarios. Otra vez, ¿no? Se establecen determinados porcentajes, uso de términos técnicos que evidentemente dan el comando control a esta Oficina General de Administración. El MEF y la Oficina de Normalización Previsional, según sea el caso, calcularán el 3%. Claro, nosotros bien sabemos que cuando se pide seguir procedimientos y cálculo de porcentajes y demás, todo se hace mucho más pesado. Entonces la pregunta es, ¿en el corazón de este artículo está el cumplimiento de la sentencia? ¿O se está priorizando una lógica del Sistema Nacional de Presupuesto y ver que las administraciones públicas tengan recursos para aplazar la ejecución de la sentencia? Transcurrió 6 meses de la notificación sin haberse iniciado el pago o obligado el mismo de acuerdo a alguno de los procedimientos, se podrá dar inicio al proceso de ejecución de resoluciones. No podrán ser materia de ejecución los bienes de dominio público. Y ahí, fíjense, esto resulta interesante porque a pesar de estar al final, ¿no? Establece la posibilidad de que el juez pueda de todas maneras hacer una ejecución de los bienes que pueden ser objeto de embargo. Luego han habido, ¿no? Algunas normas, fíjese, o sea, yo le decía, han habido dos sentencias importantes, esta es la segunda sentencia. Sentencia sobre los expedientes acumulados 15, 16 y 04-2004. Eliminación de la frase las sentencias se atenderán única y exclusivamente en el pliego donde se originó la deuda. Y además, la posibilidad de embargar dinero público. O sea, si ustedes se dan cuenta, hay dos temas que preocupan al Estado, que pueden haber argumentos, pero que, claro, vulnera la tutela judicial efectiva, ¿no? Es, oye, única y exclusivamente en el pliego donde se originó la deuda. No, no. Además, ¿existe la posibilidad de embargar dinero público? Al parecer, desde la lógica del decreto de urgencia 009 y la ley que regula que todo lo que está, lo que es dinero, o sea, este bien digamos, para efectos de la ejecución de sentencia, obligación de dar suma de dinero, es el principal objeto de ejecución de sentencia, no lo va a poder ser. Y luego viene la ley 30-137, ley que establece los criterios de priorización para la atención de pago de sentencias judiciales. Priorización de sentencias contra el Estado y con su reglamento aprobado. Fíjense, fíjense. La ley sale el 2013 y su reglamento se aprueba el 2020. O sea, estos son señales. A veces sale una ley, claro, que no se va a poder ejecutar sin un reglamento, y el reglamento sale 7 años después. Entonces, el mensaje es claro, ¿no? El mensaje es, oye, hay eh, una reacción por parte del Estado que nos señala que uno, si pierde el proceso el Estado, con su dinero no se metan. Y como si fuese el dinero del Estado y no de la nación. O sea, y no les estoy diciendo que lo despilfarren, sino
que de acuerdo a lo que se establece nada más y nada menos que en la Constitución, que cuando uno de los poderes, que es el Poder Judicial, a través de la función jurisdiccional, obligue al Estado a pagar una suma de dinero, esta la cumpla. Y luego en la ley del Sistema Nacional de Presupuesto Público, que se emite en 2018, ¿no? Se establece en el artículo 73, un artículo importante, el pago de sentencias judiciales, ¿no? Y esto complementa al artículo 42 de la Ley de Proceso Contencioso Administrativo. El pago de sentencias judiciales en calidad de cosa juzgada se efectúa con cargo al presupuesto institucional de las entidades. En caso las entidades no cuenten con recursos suficientes para atender, las entidades podrán afectar hasta el 5% de los montos aprobados en el presupuesto institucional de apertura. El Ministerio de Economía, a través de la Dirección General de Tesoro, procede a la apertura de una cuenta bancaria en el Banco de la Nación para cada entidad que lo solicite, ¿no? Y se establece cómo se deben ejecutar los pagos, que son, que es el procedimiento administrativo que deben seguir las administraciones, que muchas veces los órganos de administración y tampoco en el Poder Judicial, y menos los justiciables, conocen. Y ya para ir terminando, ¿no? Eh, Esto ya es complemento del artículo, hemos visto el 42 y todos los efectos. Ojo, que hay incluso entidades que han establecido normas específicas para ver cómo se van a ejecutar en sus ámbitos. Artículo 43, especificidad del mandato judicial, sin perjuicio de lo establecido en el 122 del Código Procesal Civil, la sentencia que declara fundada la demanda deberá establecer el tipo de obligación a cargo del demandado, el titular de la obligación, el funcionario a cargo cumplirla y el plazo para su ejecución. Ejecución de la sentencia, la potestad de hacer, ejecutar y demás resoluciones judiciales corresponde exclusivamente al juzgado sala que conoció el proceso en primera instancia. En caso que la ejecución corresponda a una sala, esta designará el vocal encargado. Entonces, claro, tenemos eh, una, un ordenamiento, ¿no? Un ordenamiento que ha establecido todo un procedimiento y lo que se puede observar, ¿no? Lo que se puede observar, estos ya son, digamos, la obligación de dar suma de dinero y mucho de lo que hemos visto, ¿no? Y estoy viendo el tiempo y yo había prometido que máximo iba a estar hasta las 7. Este, digamos, para poder cumplir y de repente abrir la posibilidad de tener algunas preguntas, alguna interacción con ustedes, voy a dejar en este esquema, ¿no? Este esquema es lo que yo eh, considero es el kit del asunto. Los bienes del Estado, les decía, son los bienes de dominio público a los que se hace referencia tanto en el artículo 73 de la Constitución como en la Ley de Proceso Contencioso Administrativo y pueden ser naturales y artificiales. Y luego tenemos los bienes de dominio privado, que evidentemente desde una perspectiva residual son todos aquellos que no caen dentro de la esfera del bien de dominio público. Los bienes de dominio público naturales, que es todo lo que encontramos en la naturaleza, ¿de acuerdo? El agua, los bosques, este, los minerales, todos los recursos naturales, los peces, en general, son bienes de dominio público. Le pertenecen a la nación. Cuando digo le pertenecen, no en calidad de propiedad, sino de titularidad. ¿De acuerdo? Esos son los bienes naturales. Y los artificiales, como le decía, pueden ser muebles, inmuebles, tangibles, intangibles. Que la administración pública competente lo que tiene que hacer es afectarlas como bien de dominio público. Por eso son artificiales. Y los bienes de dominio privado, evidentemente, si la administración quiere disponer del bien, entonces tendrá que seguir el procedimiento o de registrarlo como tales para que puedan ser objeto, por ejemplo, de privatizaciones, de ventas, enajenaciones, etcétera, etcétera. Ahí se aplica casi una lógica más que de titularidad de propiedad en el caso de las administraciones públicas respecto a estos bienes de dominio privado. Entonces, ¿con qué nos encontramos en el caso que estamos analizando? Entre la tutela judicial efectiva
y el equilibrio económico financiero, ¿no? Ustedes van a entrar en estos casos que se llevan al Poder Judicial, en este versus de tutela judicial efectiva versus el equilibrio económico financiero. Y la pregunta es, ¿cuál debe prevalecer? Siempre es caso concreto, ¿no? Siempre hay que hacer un análisis de caso concreto y hacer un test de ponderación respecto de estos asuntos. Pero yo les digo que en la mayoría de casos siempre hay margen para que las administraciones públicas puedan hacer prevalecer la tutela judicial efectiva sin desnaturalizar o sin afectar, sin perjudicar el equilibrio económico financiero. Siempre hay esa posibilidad. No obstante, pudiendo, porque querer es poder, muchas administraciones públicas, y esto ya tiene que ver con una especie de cultura que tenemos nosotros instaurada lamentablemente en nuestro país por los operadores jurídicos, procuradores, ¿no? Y no estoy diciendo todos, no estoy generalizando, pero en la mayoría de casos se da así. Queremos impugnar, queremos el, el- una muestra, una muestra de eficiencia en la administración pública, ¿no? Es, mira, no estoy pagando, ¿ah? Mira, es como si una buena defensa del Estado involucrara el no pagar, el suspender la ejecución, el, el ganar el caso recurriendo a algunos artilugios. Y la pregunta es, si esa lógica que se puede dar en un proceso civil donde hay intereses privados se puede trasladar al contencioso administrativo, y la respuesta es no, porque los ciudadanos, las ciudadanas que recurren al contencioso administrativo, como lo he señalado, recurren bajo una visión de un Estado constitucional donde hay una división de poderes y donde si el Poder Judicial en el cumplimiento de la función jurisdiccional le da la razón al ciudadano porque la administración de repente tomó una mala decisión y se establece que hay una obligación de dar suma de dinero, lo que debería hacer el Estado, ¿no es cierto? Como una muestra de ejemplo a seguir y generar toda una cultura de cumplimiento, es cumplir de manera inmediata y de ver por qué se está perdiendo el caso y no, que es lo que sucede muchas veces con instituciones como la ONP, muchas administraciones, retrasar el pago o ver la forma en la que el Estado puede evadir este cumplimiento, dando una señal pésima para el sistema de justicia y creo, ¿no? Sin temor a equivocarme, de que es algo que falta trabajar en nuestra sociedad, pero es de a pocos y voy a terminar con estas palabras. Mm, en el contencioso administrativo, recién tenemos un par de décadas. Se está mejorando la situación, sí, hay cada vez más jueces y juezas que se están capacitando en lo contencioso, en temas de derecho administrativo, y creo que vamos por buena senda, pero todavía falta mucho. Hay mucho margen que mejorar, que crecer, y cuando logremos que las sentencias se ejecuten, no solo las de obligación de dar suma de dinero, sino todas, y que las administraciones aprendan a perder, que no significa perder, sino a reconocer que se pueden estar equivocando porque es un mecanismo de control de un Estado constitucional de derecho, entonces vamos a estar en una mejor sociedad, ¿no? Entonces, muchas gracias, estimados magistrados, miembros del Poder Judicial, del Ministerio Público y Karen, muchas gracias por la invitación. Quedo atento a absolver de repente un par de preguntas me están pidiendo por la presentación, te la voy a enviar para que se la puedas alcanzar a todos, ¿de acuerdo? No sé si hay alguna Acuerdo. pregunta, alguna duda. Yo quedo aquí, tenemos un par de minutos para poder absolver las que consideren pertinentes.
Agradecemos la exposición del doctor Vicente Alberto Cairán Arroyo. Vamos a dar paso a la formulación de preguntas o comentarios que quieran realizar los alumnos. En la parte inferior de la plataforma Zoom hay un ítem para levantar la mano. Aquellos que quieran realizar alguna consulta o algún comentario respecto de la conferencia pueden presionar el botón de levantar la mano y les voy a activar el tema del audio. O todo ha sido tan claro y este, de repente es por las fechas. Allá diciembre, a estas alturas, lo que queremos es cerrar el año, ¿no? Entonces, eh, pero creo que Bien, todo ha doctor. estado claro en Bueno, este en el chat momento. todo ha estado claro. En el chat están agradeciendo la exposición los alumnos. Entonces, con ello, la Academia de la Magistratura reitera el agradecimiento al doctor Vicente. Damos por concluida la conferencia virtual, la ejecución de sentencias en el proceso contencioso administrativo, y yo me voy a quedar unos minutos con los alumnos para poder orientarlos respecto del registro de salida. Doctor, muy agradecidos. Con ello, culminamos la conferencia y voy a quedarme con ellos unos minutos. Perfecto, ok, muchas gracias. Ya sabes que quedo a su disposición para cualquier convocatoria que tenga que ver con derecho administrativo, el contencioso administrativo, cuentan conmigo y nos vemos hasta una próxima oportunidad. Felices fiestas y nos vemos. Cuídense bastante. Gracias. Señores participantes, es el momento de que puedan registrar su salida. Dentro de un minuto se va a habilitar la plataforma. Tienen que, así como han ingresado a través del sistema de gestión académica, de la misma manera van a tener que ingresar a la plataforma para poder registrar su salida. Dentro de un minuto se va a habilitar.